¿Qué tal? Buenas tardes. Ya es la hora para que empecemos la reunión de hoy. Espero que haya podido sobrevivir el día con el frío que ha hecho y que se sienta calientito o calientita en este momento. Hoy quiero hablarles de un pecado que es muy común. Todos los hemos cometido en algún momento y todos hemos sido víctimas de ese pecado también. Hoy les quiero hablar acerca de los insultos. Me gusta leer las frases que dicen personas acerca de estos temas. Me ilustra más a mí, me da material para poder compartir. Por ejemplo, Diógenes dijo, el insulto deshonra a quien lo infiere, no al que lo recibe. Rousseau, en cambio, dijo, los insultos son los argumentos empleados por los que están equivocados. Uno de los personajes de Mafalda, yo no sé si usted leía Mafalda de Quino, pues uno de los personajes es Manolito, y él dijo en cierta ocasión cuando fue insultado por alguien, dijo, los cheques de tus insultos no tienen fondos en el banco de mi ánimo. El admirado Viktor Frankl, a quien referimos en varias ocasiones, dijo, el aspecto más doloroso de los golpes es el insulto que incluye. Leí una frase que me gustó mucho que dice, los insultos son efectivos entre quienes valoran la opinión ajena. En otras palabras, si no me importa lo que tú digas, tus insultos tampoco me van a importar. Lord Chesterfield dijo algo muy cierto. Una herida es olvidada más fácilmente que un insulto. Hay otra frase que me encanta. Dice, para que yo me sienta insultado, primeramente debería yo valorar tu opinión. O sea, si no valoro tu opinión, el insulto en realidad a mí no me daña. Me da igual lo que tú piensas, en otras palabras. El sarcasmo es un idioma utilizado para insultar a personas y la gran mayoría de las personas no se dan cuenta de que fueron insultadas cuando alguien habla en sarcasmo. Pero en nuestra sociedad el insulto es muy común, es algo que vemos a diario, lo vemos en todas las áreas de nuestra vida y afecta a todos, desde el árbitro de fútbol al policía que está en la calle, al que está en el gobierno en este momento, da igual si es derecha, izquierda, centro, de abajo, de arriba, da igual lo vamos a insultar. El que cruza la calle en un lugar indebido, el que maneja en forma descuidada. Nos insultamos entre hermanos en la familia, nos insultamos, peor todavía, entre hermanos en la iglesia. Entre compañeros de trabajo nos insultamos, entre compañeros de equipo. Y no es raro ver a jugadores de primer equipo que son profesionales que en medio del partido se insultan el uno al otro en el mismo equipo, no de un equipo al equipo contrario, que también hay muchos insultos entre ellos. Hay personas que han muerto a causa de un insulto. La gran mayoría de los duelos que se llevaban a cabo en la antigüedad eran por el insulto. El insulto a la madre es muy común hoy en día. A todos nos han dicho algo acerca de nuestra mamá y a todos nos ha herido que dijeran tales palabras acerca de alguien a quien nosotros amamos mucho. En la internet he hallado 221 insultos frecuentes que se dicen en español y algunos de ellos son tal vez con buenas palabras, digamos, no son palabras soaces, pero por ejemplo al doctor lo llamamos matasano, al americano lo llamamos gringo, al que es robusto como yo, por ejemplo, lo llamamos guatón, al evangélico de cualquier denominación aquí en Chile lo llamamos canuto. Y si es pentecostal, es petepete, ¿no? Y lo hacemos en una forma que supuestamente es un insulto. Y así hay una enorme lista de los insultos. Se nos dice que los insultos se dividen en 4 categorías. La primera categoría sería el insulto a la inteligencia y la salud mental. Entonces, cuando insultamos la inteligencia de una persona o su salud mental, le decimos idiota, lerdo, loco y otros que usted sabe
Muy bien. También insultamos la educación de una persona. Le decimos que es un analfabeto, que es un ignorante y tantas otras palabras. Insultamos la bondad de una persona, lo llamamos ladrón, lo llamamos bellaco, lo llamamos bribón, canalla y quién sabe cuántos más. Y también insultamos la valentía, lo llamamos cobarde, pusilánime, gallina y así de ahí para abajo. También hay insultos en cuanto a la apariencia física. Entonces ahí hablamos de alguien que es feo, que es gordo, que es flaco, que es cara de caballo, que tal, que cual, que las orejas, que la nariz, que los labios. O sea, los insultamos de acuerdo a la apariencia física de una persona. Y hay, por ejemplo, insultos que yo quiero agregar también que no están en estas 4 categorías. Por ejemplo, a la moral de una persona. Lo llamamos cornudo, lo llamamos hijo de tal por cual, y así una larga lista. Y estamos acusando y estamos insultando la moral de esa persona. En España se usa mucho el insulto. Es muy difícil encontrar a alguien que hable sin insultar de alguna forma a alguien. Inclusive se usa mucho un insulto hacia Dios que es muy soaz, muy grosero. Este es el deseo de herir, de humillar, de hacer daño, de ofender. Y estos insultos degeneran en bullying, especialmente entre niños y jóvenes. Pero también entre los adultos esto degenera en un momento en que uno entra en un conflicto físico. Hace poco leí la historia de una cruenta guerra que se llevó a cabo hace unos 500 años en la China, debido a los constantes insultos que recibía el hijo ilegítimo del emperador de la dinastía Han. Y a causa de esos constantes insultos, por el hecho de que él no era el hijo legítimo, degeneró en una guerra donde miles de personas perdieron la vida para defender el honor de alguien que tal vez ni siquiera habían conocido personalmente. El famoso presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, se enfrentó en duelo con pistola varias veces, creo que eran, si recuerdo bien, unas 15, 16 veces, con personas que insultaron a su esposa porque ella era divorciada en una época en que se consideraba una gran falta moral el ser una persona divorciada. De hecho, en uno de los últimos duelos que él tuvo, le dieron un balazo que llegó justo cerca de su corazón. No pudieron extraer esa bala y le causó muchos problemas físicos por el resto de su vida. Este presidente, Andrew Jackson, es famoso porque si usted vio un billete de $20, la imagen que tiene ese billete es de la cara de este presidente. Entonces, el insulto es una palabra, es una expresión o una acción que ofende y humilla a una persona. No solamente ofendemos con nuestras palabras, sino también ofendemos con ciertos gestos que nosotros hacemos. Hay un gesto que involucra uno de nuestros dedos, de la mano. Hay otros gestos que involucran distintas partes de nuestro cuerpo. Y lo hacemos con el deseo de injuriar, de ultrajar, de mofarnos, de producir escarnio en la persona a la que es dirigida. La Biblia dice lo siguiente en Proverbios 12:16, dice que el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto, no le hace caso. Cuando Sanballat y Tobías comenzaron a insultar a Nehemías porque él estaba construyendo el muro de Jerusalén y la gente, ellos no querían que se llevara a cabo tal cosa, lo comenzaron a insultar y a lanzar distintas mentiras que no, obviamente si es mentira, no tiene fundamento. Y Nehemías contestó lo siguiente: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo has inventado, salió del corazón. El apóstol Pablo se defiende de las acusaciones que le hicieron diciendo: porque si alguna injuria o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, ok, está bien,
sufro las consecuencias. Mas si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede darme a ellos, nadie me puede entregar a ellos. A César apelo. Y obviamente sabemos la historia, terminó en Roma. Dios condena el insulto, la injuria. En Joel 3:19 leemos lo siguiente: Egipto será destruido y Edom será vuelto en asolado desierto por la injuria hecha a los hijos de Judá. Cristo escribí, lo podemos leer en Mateo 5:22, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, cualquiera que insulte a su hermano queda expuesto al infierno. Y la razón, usted dice, no, pero ¿por qué? O sea, no es justo, no es algo que, pero ¿por qué me está diciendo eso? Porque nosotros hemos de dar cuenta delante de Dios de cada palabra que hemos hablado. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Va a haber una recopilación de las palabras que hemos dicho y tenemos que dar cuenta de ellas, tenemos que responder por ellas. Y luego el siguiente versículo agrega, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pablo lo dice de la siguiente forma, escribiendo a los Romanos en el capítulo 14, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos nosotros vamos a responder por lo que hemos hecho, lo que hemos dicho. Lo vamos a hacer y cada uno de nosotros lo hará por sí mismo. En Colosenses 3:8, Pablo da una lista muy larga de las cosas que debemos dejar. Y el versículo 8 nos da, por ejemplo, que debemos de dejar el enojo, debemos de dejar la ira, la malicia, la calumnia. Y aquí agrega algo que es muy interesante. Agrega que debemos de dejar de lado el lenguaje obsceno. Usualmente el insulto incluye palabras obscenas y vulgares. Escribiendo a los Efesios, Pablo les dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Imagínense, Pablo le está diciendo a la congregación, ustedes tienen que hablar de una forma diferente. Y dice, todo esto está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracia, palabras de gracia entre ustedes. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Qué interesante que la Biblia nos llame la atención al vocabulario que nosotros utilizamos cuando estamos hablando. El célebre predicador de la antigüedad, Crisóstomo, que fue considerado y es considerado hasta el día de hoy el mejor predicador de todos los tiempos, sin contar obviamente a Cristo, sugería que las palabras obscenas abrían la puerta a actos obscenos. Y Cristo nos advierte que es lo que sale del corazón, es lo que sale del hombre, es lo que contamina al hombre. No es lo que entra, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Clemente, otro de los grandes predicadores de la antigüedad, dijo que si el llamar a tu hermano fatuo, necio, es causa de juicio, ¿qué castigo debería llevar el que usa palabras obscenas en contra de su hermano? Él sostiene que es imperativo que el cristiano se abstenga de oír y de ver o hablar obscenidades. Y eso que lo dijo alrededor de unos 2000 años atrás, cuando todavía no habían películas en la tele que eran obscenas o que páginas en la internet que nos llena de obscenidad y de pornografía. Pero obviamente en ese tiempo también
era un problema porque lo podemos ver en los los murales antiguos, lo podemos ver en las estatuas de ese entonces. Y existían en ese entonces también religiones que incluían la prostitución, no la pornografía necesariamente, aunque tal vez también la pedofilia, el homosexualismo en sus ceremonias. Y obviamente lo hacían para adorar a algún dios, alguna diosa que no tiene nada que ver, algo pagano, ¿no? Y Sócrates dijo que lo que nos avergüenza hacer en público no debemos considerar apropiado en nuestro hablar. Entonces, si hay escenas matrimoniales que nos avergüenzan si lo tuviéramos que hacer en público, no deberíamos hablar de eso en público tampoco. No debería de ser parte de nuestro vocabulario. Entonces, ¿cómo pues hemos de vivir? Otra vez Pablo, hablando a los efesios, marca la cancha. Él nos dice, estos son los parámetros, esta es la forma que debemos de vivir. Dice, eviten toda conversación obscena. Y evitar eso, estaba leyendo algunos de los comentaristas a cuanto a este versículo, sugieren que salimos de la conversación, nos levantamos y nos vamos, o simplemente le damos la mirada, esa mirada famosa de, ¿qué estás diciendo? Por favor, cuida tu hablar. O, no sé, pues, darle la espalda al que está hablando. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Las palabras mandan señales a los que están cerca. La obscenidad es como una estocada con un puñal. Y recordemos que Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que el que habla garabatos, aquel cuyo lenguaje es obsceno, es porque su corazón está lleno de obscenidad. El lenguaje obsceno provoca lujuria en el corazón de la persona. Así que debemos de evitar esos chistes obscenos, ni escucharlos ni contarlos. Y debemos de dejar de ser obscenos en nuestra vida y en nuestra forma de hablar en particular. Entonces hoy tomemos una decisión. Decida usted que hay palabras que no va a usar en su vocabulario. Hace muchos años, yo todavía era un niño, estaba escuchando a los trabajadores que había contratado a mi papá, que estaban alrededor de un fuego, estaban haciendo un asado y hablaban con obscenidades, hablaban con palabras vulgares. Y entonces yo, para poder ser parte de esa charla y para hacerme sentir mayor, yo mismo sentirme mayor, comencé a usar las mismas palabras obscenas que ellos usaban en la conversación. Y finalmente uno de ellos me miró y me dijo, usted no tiene que hablar esas palabras. Esas palabras no son dignas de usted. Y me avergonzó. Me avergonzó de tal manera que nunca más en toda mi vida he hablado con esas palabras, he usado palabras similares. Hoy pidamos que Dios transforme nuestro vocabulario, que podamos hablar con la dignidad que nos debe caracterizar como hijos de Dios. No es digno de nosotros hablar en forma vulgar. Así que voy a orar, voy a pedir que el Señor nos ayude a cambiar nuestro vocabulario y que podamos nosotros hablar de una forma que dignifique a la persona que es nuestro oyente y que dé gloria a Dios y podamos dar gloria a Dios con nuestra palabra. Así que, Padre, te pido en esta tarde que tú nos ayudes a cambiar nuestro vocabulario. Pon personas que nos ayuden, Señor, que nos corrijan, que nos llamen la atención, que tu Espíritu Santo nos convenza en nuestros corazones, que podamos nosotros darnos cuenta de que nuestra forma de hablar refleja tu carácter, Señor.
Ayuda a aquellas personas que deben de cambiar su vocabulario y que lo puedan hacer, Señor. Dale la fuerza de voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén. Amén. El Señor les bendiga ricamente. Nos vemos otra vez mañana aquí desde mi oficina a las 19 horas. Cuídense mucho y los que están en el cono sur, en la parte sur de Latinoamérica, cuídense mucho también del frío. Protéjanse. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.